Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Ahora el doctor Jorge Moreno va a contarnos qué es lo que tenemos hoy en Salud y Comunidad. Hola Paula, buenos días. En los programas anteriores, los últimos 2 domingos, habíamos estado hablando de un tema de actualidad diaria, que eran los accidentes viales y las consecuencias que traían. Hoy seguimos con otro tema que también es de vigencia diaria y a nivel mundial, porque se trata de otra epidemia y es la llamada epidemia silenciosa. Estamos con el doctor Rubén Bernusio, que es el coordinador de programas especiales de Salud y Sociedad, que es médico cardiólogo, porque nos vamos a referir a la hipertensión. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, la hipertensión sabemos que es una enfermedad que genera una alta prevalencia tanto en nuestro país como en el mundo y que genera un costo económico y social muy importante, por lo cual bueno, es el tema que nos trae hoy a comentar. Yo decía la epidemia silenciosa, y esto se refería a que muchos están enfermos y no lo saben. Sí, aproximadamente el 30% de los pacientes hipertensos desconocen su enfermedad y esto genera una consecuencia para él y para la sociedad. Así que bueno, es tan importante hacer un diagnóstico precoz y bueno, alertar al paciente y a la comunidad de esta situación. Claro, porque hay gente que siendo hipertensa, el hecho de no saberlo, no se cuida, no toma las precauciones, digamos, para contrarrestar esta enfermedad, menos medicamentos, y puede aparecer la enfermedad como a través de un accidente, de una consecuencia, de una complicación, llamemos. Sí, bueno, se manifiesta con una serie de complicaciones, como vamos a ver más adelante, y bueno, esto lo que hace de que tengamos que tomar los recaudos necesarios para evitar el desarrollo de las complicaciones que la hipertensión condiciona. Nosotros tenemos unas placas para ir mostrando, así nos explicás cuándo hablamos de hipertensión, es decir, cuáles son los valores que nos tienen que poner en alerta, ¿no? Bárbaro. Definimos presión óptima, aquella que tiene un valor de 120 milímetros de mercurio para la máxima y de 80 o por debajo de 80 para la mínima, también de milímetros de mercurio. Mientras que definimos hipertensión, aquel valor que está por encima de 140 de máxima y por encima de 90 de mínima. Donde vemos que la enfermedad por la hipertensión condiciona una serie de complicaciones y la población en sí puede ser afectada por enfermedad coronaria, por hipertensión, casi duplica el valor de la población normal, triplica en el caso del accidente vascular. La enfermedad periférica, vascular periférica también es manifestada por la hipertensión, al igual que la insuficiencia cardíaca, donde se manifiesta casi 4 veces más que en la población normal. En la siguiente diapositiva vemos que en nuestro país, volvemos a recalcar lo que antes se mencionó, que el 30% aproximadamente de la población es hipertensa y que más del 30% desconocen la hipertensión y que la evolución es mala sin tratamiento y puede llevar a una consecuencia grave como puede ser la muerte. Esta es una enfermedad que decimos que es silenciosa, pero es silenciosa porque no hay controles, es decir, es fácil de detectar si se controla. Sí. Bueno, directamente con tan simple como la toma de la presión arterial en distintas oportunidades, estudios totalmente simples desde el punto de vista clínico pueden hacer el diagnóstico de la hipertensión y la situación de ese paciente hipertenso. En la práctica cotidiana, en lo que se observa ya en consultorio, podemos decir que los pacientes que lo saben están bien tratados o siguen un buen tratamiento. Lamentablemente es muy bajo el porcentaje de pacientes que tienen una adherencia adecuada al tratamiento antihipertensivo y a su vez que alcanzan una meta óptima para la normotensión, o sea, para alcanzar unas cifras adecuadas de presión. Disminución de milímetros de mercurio en el control de la presión significan modificaciones importantes en la evolución, en el pronóstico. Sí, por ejemplo, disminuir 10 milímetros en la sistólica o 5 milímetros en la diastólica puede generar una reducción
de casi el 33% en relación a la enfermedad cardiovascular y casi un 40% en lo que es accidente vascular. Por eso es tan importante la necesidad de disminuir aún a bajo nivel, en forma paulatina, esas cifras de presión. Lo ideal sería de entrada poder alcanzar un nivel óptimo de presión. Ahora, de la población general, que es muy alto el porcentaje que la sufre, ¿hay alguna que está más predispuesta, que tiene factores de riesgo? Sí, sabemos que los pacientes hipertensos, diabéticos, los hijos en sí de los hipertensos tienen mayor predisposición, los pacientes diabéticos, los que tienen sobrepeso, obesidad, condicionan factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión, como así también es el tabaco, por lo cual esa población tiene que tratar de ser adecuada en los factores de corrección para evitar el desarrollo de hipertensión o la complicación de esta. Martín hizo un informe acerca de hipertensión y Dolores le preguntó a la gente qué es lo que opina de este tema. Hipertensión arterial, un enemigo silencioso. Es un problema de salud pública mayor que causa graves trastornos familiares y miles de días de pérdida laboral. Le cuesta al Estado y a usted millones de pesos por año, cuando es una enfermedad que puede prevenirse en algunos casos solamente disminuyendo el consumo de sal y controlando el peso. Es una enfermedad controlable. Estudios recientes han demostrado que los tratamientos modernos salvan vidas al disminuir el número de las complicaciones temidas a nivel cerebral y cardiovascular. En nuestro país hay alrededor de 6 millones de personas hipertensas, de las cuales el 30% desconoce su condición. Vamos a ver qué opina la gente en la calle. A la vida hay que agregarle sal, pero no en exceso. Por eso vamos a preguntarle a la gente qué sabe sobre hipertensión arterial. ¿Sabe lo que es la hipertensión arterial? Sí, un aumento de la presión sanguínea. La presión alta. ¿Sabes cómo se puede controlar la hipertensión? Una dieta saludable, baja ingesta de carne. Evitando la sal, o sea, el potasio, el estrés, haciendo ejercicios físicos. Haciendo gimnasia, cuidándome con el tema de las comidas, ser más sano en el tema de las comidas, vendría a ser más natural. La dieta es importante, disminuir el consumo de sal, el deporte y también con medicamentos cuando ya la presión arterial es alta. ¿Por qué andan caminando? Por esa misma razón. Para tener bien la presión, la diabetes, el colesterol y todo eso. ¿Usted se hace controles anuales? Me hago semestrales. Me hago controles esporádicos, sí. No. Sí, periódicamente. ¿Sabe cuáles son los valores normales de presión? Y serían 8,12, 7,5, 12,5. Sé que más o menos de 12 a 14 es a mi edad y lo mínimo tiene que ser la mitad más 1. 13,8. ¿Sabe cuáles son las complicaciones que puede traer la hipertensión? Totalmente. La hipertensión te puede dejar en una silla de rueda, te puede hacer un ataque cerebral que ya hemos tenido en la familia, así que la sabemos muy bien. Yo detesto, hasta ahora no soy hipertensa, pero... Después de ver estas notas, vamos a una tanda. En el próximo bloque seguimos hablando de este tema. Como habíamos anticipado en el bloque anterior, teníamos un invitado para poder desarrollar el tema en profundidad de hipertensión, el que le agradecemos su presencia, el doctor Marcos Marín. Bienvenido. Y Rubén, ¿por qué no nos contás un poquito? Bueno, el doctor Marcos Marín es el director del Consejo de Hipertensión de la Sociedad Argentina de Cardiología, a quien, bueno, lo conozco de hace un tiempo y sobre todo, bueno, le agradezco poder estar en nuestro programa para ilustrarnos sobre hipertensión arterial. Buen día, Rubén, buen día, Jorge. Bueno, habíamos empezado con Rubén a hablar de la epidemia silenciosa, porque bueno, no sé si escuchabas que nosotros sentimos y hemos leído que mucha gente que es hipertensa no lo conoce, no lo sabe. Sí, este es un problema que se da no solamente en nuestro país, sino que claramente es un problema a nivel mundial. Prácticamente el 50% de las personas desconoce su enfermedad, desconoce que tiene cifras elevadas de presión arterial, y esto implica claramente un riesgo
a nivel de toda la salud cardiovascular. La Argentina no escapa a esto, y si bien no tenemos datos epidemiológicos actuales, digamos, la última encuesta, el último estudio epidemiológico hecho, revela un dato que es muy llamativo, no solamente a nivel de la cantidad de personas que desconocen su enfermedad, sino algo también interesante, que es que los que sí conocen su enfermedad no están tratados, y solamente un pequeño porcentaje de pacientes que están tratados están bien controlados. Entonces, claramente tenemos problemas por varios sectores: los que desconocen su enfermedad, los que no están tratados, los que están tratados y no están bien controlados. Ahora, entre esos 120, 80 y los 140, 90, sí. Antes existía un grupo que se hablaba de prehipertensos, ¿no? No, eso ahora hay toda una zona gris entre lo que se llama la presión arterial óptima por debajo de 120-80 y lo que claramente definimos como hipertensión arterial, que es 140-90. El rango que queda en el medio, bueno, digamos, son pacientes que están en el límite. Para los americanos, según la última clasificación, le han puesto el rótulo de prehipertensos. Para los europeos y para nosotros desde de nuestro país, al menos en la Sociedad Argentina de Cardiología, hablamos de presión arterial normal, normal alta, limítrofe, ¿sí? Son pacientes que están, digamos, que tienen muchas chances de desarrollar hipertensión arterial con el tiempo, de ahí el término de prehipertensión arterial, y otros que creen que este grupo de pacientes claramente tiene un poco más de riesgo que aquellos que tienen una presión por debajo de 120-80. ¿Sí? Ahora, en ese grupo detectado a tiempo, quizás con medidas de calidad de vida, higiénico-dietéticas, se pueden modificar esas cifras sin entrar a tratamiento farmacológico. Claro, hoy por hoy claramente todos los pacientes que están en esta categoría de, llamémosla, prehipertensión limítrofe, uno debería al menos controlarlos, ¿sí? Al mismo nivel de presión arterial, el paciente puede ser de bajo riesgo o de alto riesgo. De acuerdo a los factores agregados. De acuerdo a otros parámetros, ¿sí? El factor de riesgo, el daño de órgano. ¿Juegan los antecedentes familiares también? ¿Cómo? ¿Juegan los antecedentes familiares? Y los antecedentes familiares juegan en dos sentidos. Por un lado, en el desarrollo de la hipertensión arterial, ¿sí? En general uno ve como familias, ¿sí? de pacientes hipertensos, familias de pacientes vasculares, ¿sí? Y bueno, si el padre o la madre, concretamente si el padre, por ejemplo, ha tenido una enfermedad cardiovascular de manera prematura, a los 50 años, menor de 55 años, ese es un factor de riesgo. Si la madre lo tuvo antes de los 65 años, ese es otro factor de riesgo. ¿Sí? Está bien. Decimos que el tratamiento es fundamental, descubrir a tiempo, porque muchos debutan con una complicación, el accidente cerebrovascular, por ejemplo. Sí, es un concepto interesante. En realidad hay mucho temor respecto al accidente cerebrovascular, digamos, que uno debute. Eso es muy raro. En general, el accidente cerebrovascular viene como consecuencia, ¿sí?, de una hipertensión de varios años, de no estar detectada, de no estar controlada, claro, ¿sí? Y que culmina con un accidente cerebrovascular. Exacto. En cuanto al debut, yo en realidad lo que quería decir que se manifiesta. Se manifestó de esa manera. Por esa falta de control, no sabía el paciente que era hipertenso, y cuando estuvo la ACV se dieron cuenta que, bueno, había una hipertensión, no que apareció en este momento, pero no se había manifestado o no la conocía. Sí, sí, hay un tema con todo lo que significa, digamos, el paciente en general siempre asocia que el accidente cerebrovascular fue consecuencia de un pico de presión, ¿sí? La realidad lo que se ve es que uno puede tener un accidente cerebrovascular e inmediatamente en las primeras horas hay un aumento fisiológico de la presión arterial para mantener el flujo sanguíneo, digamos, en determinadas condiciones. Erróneamente uno pensaría que ese aumento de la presión en ese contexto era el responsable del accidente cerebrovascular. La realidad es que el paciente viene con años de hipertensión arterial no controlada y culminó con una complicación que puede ser o un infarto cerebral o una hemorragia cerebral.
Una pregunta que te quería hacer con respecto a algo que hablamos recién sobre no alcanzar una meta óptima. La falencia quizás en nuestro medio, en nuestro país, ¿a qué obedece? ¿Esta falta de adherencia o una falta de tener un adecuado control en relación al médico y al paciente? ¿Vos qué crees que es la falla? Yo creo que la falla es un poco compartida, eso es una opinión un poco personal. Habitualmente uno siempre cree que digamos, el hecho de que el paciente no llega a su objetivo terapéutico, esto quiere decir tener presiones por debajo de 130/80, es pura y única responsabilidad del paciente. El paciente no cumple con las medidas farmacológicas, el paciente no toma la medicación o toma la mitad de lo que uno le prescribe. Y la realidad es que, y esto está publicado en varias revistas internacionales, muchas veces también el médico no adhiere a un tratamiento. Y bueno, vos estás acostumbrado, tenemos algunos colegas cardiólogos que también fuman, que también no adhieren a una buena práctica, sí. ¿No? Es decir, lo habitual es que el paciente se presenta en la consulta con valores que están por encima de 140/90 y el médico no actúa en ese sentido. Es cierto que muchas veces el paciente puede tener valores más elevados en la consulta, y esto vos lo sabés muy bien, se llama hipertensión de consultorio, hipertensión de guardapolvo blanco o fenómeno de guardapolvo blanco, que esto ocurre, ¿sí? Pero que ocurre entre un 20 y un 30% de las veces. El problema más serio que tenemos en nuestro país y en el mundo es que no hay una plena conciencia de que el paciente hipertenso tiene que lograr el objetivo terapéutico, para lo cual a veces se requiere de una, de dos o de tres drogas o de fármacos que es como que está enraigado en determinadas patologías. Uno sabe que, por ejemplo, tradicionalmente para la tuberculosis se necesitaban 2 o 3 drogas. Para el SIDA se necesitan 2 o 3 drogas. Para el cáncer se necesitan 2 o 3 drogas, esquemas terapéuticos. En hipertensión arterial y en la enfermedad cardiovascular se requieren de 2 o de 3 drogas, ¿sí? Para atacar a todo lo que pueda alterar en última instancia lo que estamos tratando, que son las arterias. Bueno, Marcos, vamos también, Rubén, a un corte y después seguimos. ¿Cómo no? Seguimos desarrollando el tema de la hipertensión. Ahora tenemos la participación de la doctora Alejandra Díaz Casale. ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días, ¿qué tal, doctor? Bien, bueno, ella también es miembro del equipo que junto con Rubén manejan el riesgo cardiovascular de la asociación. No sé, Alejandra, si tenés alguna pregunta específica para el doctor Marín. Sí, doctor, una pregunta. Teniendo en cuenta la hipertensión como factor de riesgo, lo que tenemos que prevenir, ¿qué es? ¿La hipertensión o las complicaciones como las enfermedades cardiovasculares? ¿Dónde tenemos que hacer el hincapié principalmente la comunidad cardiológica? Bueno, es una pregunta muy interesante. Te diría que hoy por hoy tenemos que hacer énfasis en tratar la hipertensión arterial como un factor de riesgo responsable en gran medida de las principales complicaciones cardiovasculares. Llámese fundamentalmente accidente cerebrovascular, llámese infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Entonces, hoy la comunidad médica tiene que tener bien claro, y el paciente en general, de cuidar este factor de riesgo, de tener bien claro cuál es la presión arterial que debería tener, cuál es la presión arterial óptima, cuál es la presión arterial normal, para lo cual necesita controlarse la presión arterial, y de esta manera pequeñas reducciones de la presión arterial van a tener un impacto muy importante en términos de reducción del riesgo de alguna complicación cardiovascular. Pero no solamente esto, sino que además tenemos que, como dije anteriormente en el bloque anterior, cuidar otros factores de riesgo, como es el cigarrillo, como es el colesterol, como es la diabetes, el sedentarismo y todas esas cosas que los pacientes ya saben. Ahora, concretamente, si podemos prevenir la hipertensión arterial, es un desafío muy interesante, básicamente en los niños, en los adolescentes, en la juventud.
Y claramente uno debería focalizar esto en pacientes o en chicos que tuviesen más riesgo. Fundamentalmente los chicos o los hijos de los padres hipertensos, los niños o adolescentes que ya tienen algún sobrepeso o que son obesos, que son sedentarios. En ese grupo uno puede trabajar estos pequeños problemitas y seguramente va a prevenir inclusive la hipertensión arterial. Marcos, ¿a partir de qué edad es de práctica necesaria el control de la presión arterial? Bueno, desde que nacemos, es decir, los pediatras, no solamente los pediatras, los neonatólogos deberían, o de hecho lo hacen, controlar la presión arterial al bebé recién nacido, y después es de buena práctica cotidiana que todos los pediatras le tomen la presión arterial a todos los niños y adolescentes, al menos una vez por año, y tener tener los ojos más abiertos en aquellos hijos de padres hipertensos. Vos decías que es de buena práctica, no sé si es muy habitual. Bueno, yo soy cardiólogo de adultos y la verdad que no quiero intrometerme en lo que hacen los pediatras. A veces algunos pediatras no tienen los manguitos adecuados para tomar la presión arterial para brazos tan chiquititos. Y eso también genera alguna problemática en términos de sobreestimar la presión o subestimar la presión arterial. Pero sería de buena práctica que todo pediatra controle la presión arterial. Bueno, yo creo que lo que nos está comentando el doctor es muy importante, porque muchas veces nosotros pensamos, ya no como médicos, sino como comunidad, que este es un tema de la edad avanzada y vemos que para poder trabajar, para poder prevenir, tenemos que empezar etapas tempranas. Una cosa que quería preguntar para hacer hincapié. La presión es única a partir de determinada edad y no es como la gente que a veces dice, bueno, yo tengo tal edad y tengo esta presión. Sí, digamos que en hipertensión hay muchos mitos, ¿sí? Uno de los mitos, digamos, más frecuentes es, yo tengo 60 años, tengo 16 de máxima y eso es normal, ¿sí? Tengo 70 años, tengo 17 de máxima y eso no, eso es un mito, ¿sí? Hoy está definido que tener valores por encima de 140-90 se considera hipertensión arterial a partir de los 18 años y independientemente de la edad. Por debajo de los 18 años ya es la cosa más compleja, hay toda una especie de tablas y de percentilos que utilizan muy bien los pediatras. Y el otro gran mito que tenemos con el tema de la hipertensión arterial es la relación que existe entre la máxima y la mínima, y muchos pacientes dicen que la mínima tiene que ser la mitad más 1. Y yo siempre digo que la mitad más 1 es de Boca y que en realidad la presión arterial no reconoce quién es de Boca y quién es de River, por ejemplo. Entonces, no hay una relación entre la máxima y la mínima. Claramente, la presión óptima debe ser por debajo de 140 y por debajo de 90. Por ejemplo, tener 120-80 es bastante más que la mitad más 1 y sin embargo es una presión óptima. Bueno, realmente yo creo que ha sido muy ilustrativo. Tenemos que controlarnos la presión, comer con poca sal, hacer ejercicios, y son los mensajes que ya veníamos repitiendo, pero hoy los reforzamos con la presencia de invitados especialistas en el tema. Paula, nos estamos despidiendo. Así es, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que nos pueden escuchar los martes a las 8 de la noche por FM Cultura 97.9. Que tengan un buen domingo.